Hola amigos, bienvenidos a este capítulo en donde vamos a hablar sobre el operador de división, pero el operador de división que tiene un cambio o es diferente sobre el resto, ¿ok? Ya lo que hicimos es el operador de división, ¿ok? Que es el habitual. Si yo te pregunto, ¿cuántas veces cabe el 10 en el 4, el 5 en el no sé qué? Cualquiera, ese es un operador de división. Pero tenemos otro tipo de división y ese operador de división cambia porque es este símbolo que es el de porcentaje. Este símbolo de porcentaje cambia el resultado de la división y te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Vamos a borrar todo esto y te lo voy a hacer de hecho con pseudocódigo para que se entienda mejor. ¿Qué pasa si yo te digo cuánto es 5 entre 2? ¿Cuántas veces cabe, en este caso, el número que estamos colocando? Eso es muy importante. ¿Por qué? Vamos a hacerlo de la siguiente forma. Te voy a poner con puros enteros. Vamos a ponerle x, y, ¿ok? Y aquí lo que vamos a hacer es mandar a imprimir el resultado de x, bueno, de x entre y vamos a asignarle su valor. X va a ser igual a 5, queda bastante claro, y y o y va a ser igual a 2, y que creo que queda bastante claro. Vamos a ejecutarlo para que veas. ¿Y cuántas veces cabe el 2 en el 5? Bueno, pues cabe 2 veces. ¿Estás de acuerdo conmigo? 2 y 2 son 4, ¿no? Y sabemos que el resultado es 2. Pero ¿qué pasa cuando yo cambio el operador aquí en el porcentaje y volvemos a ejecutar esto? ¿Por qué si estoy haciendo la misma división me da diferente? Bueno, por este operador. ¿Qué hace el operador? El operador devuelve el resto. ¿Qué es lo que sobra? ¿Cuántas veces cabe el 2 en el 5? 2, 2 y 2 son 4. Pero ¿cuánto sobra? En este caso sobra 1. Va a haber números en los que normalmente no te van a sobrar. Por ejemplo, en este caso, si yo pusiera un 6 y vuelvo a ejecutar esto, me va a dar 0. Si yo pongo un 8 y vuelvo a ejecutar esto, me va a dar 0. Si yo pongo 10 y así, ¿qué va a pasar? Normalmente los números pares, como en este caso el 2, el 4, el 6, el 8, el 10, como son múltiplos en los que cabe muy bien sin problemas el 2, siempre nos va a marcar 0 porque no está sobrando nada. Pero en los números contrarios, por ejemplo, en el 3, si vamos a guardar, ejecutamos, sobra 1. Si yo pongo aquí el 5, ejecutamos, vemos que me da 1. Si yo pongo un 7, vuelvo a ejecutar y doy 1, me da 1. ¿Qué es lo que sucede? Como no son números pares, el 2 no puede entrar de forma exacta y siempre nos va a devolver el resto. Entonces, en resumen, tenemos dos tipos de divisiones. La que vimos en el capítulo pasado, que es la división, digamos, la común, la que conocemos, y luego la división que es sobre el resto. Queremos saber cuánto es lo que sobró de esa operación de la división. Y entonces, si lo ves como lo ves en tu aprendizaje académico, normalmente nos ponían una cajita en donde poníamos un número adentro, un número afuera y veíamos arriba la división y abajo lo que sobraba. Es eso, ese resto, por eso se conoce a este operador como el de división de, en este caso, división de resto.